Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y a continuación escucharemos a Omar Arango Jiménez, ejecutivo de FECODE, quien dará las razones por las cuales los docentes y asociaciones gremiales y sindicales estarán unidas este próximo 20 y 21 de octubre en el Gran Paro Nacional. Escuchemos. Todo nace últimamente en una Junta Nacional que realizamos el 30 de septiembre, una Junta Nacional de FECODE, a la cual asisten todos los miembros del Comité Ejecutivo, más los representantes de las 34 filiales de todo el país. En esa Junta Nacional nos motivamos a participar de este paro por los informes que nos dieron los senadores Iván Cepeda, los representantes de Sintracarbón que están en un gran conflicto, los presidentes de las centrales obreras CTC, CGT y lógicamente de la CUT, donde está el compañero Diógenes Orjuela, el informe del compañero presidente de FECODE y de los miembros del comité ejecutivo, donde escuchamos también los planteamientos de las problemáticas dadas por los representantes de los sindicatos filiales. Luego de esos informes y de hacer un profundo análisis y de mirar las estrategias, concluimos en que era necesario hacer un paro nacional de 48 horas los días 20 y 21 de octubre, en defensa de la vida, la democracia, la salud, la paz, la justicia social, el Estado social de derecho, para exigir el cumplimiento de los acuerdos, para rechazar la represión a la protesta social, para rechazar las amenazas y asesinatos de los líderes sindicales y sociales, para respaldar la lucha que adelantan los compañeros en conflicto de Sintracarbón. Entonces, por eso acordamos un plan estratégico y los días 13 y 15 de octubre nos estamos desplazando virtualmente todos los miembros del Comité Ejecutivo de FECODE a las diferentes regiones, a los diferentes departamentos para acompañar y motivar este paro. En efecto, los miembros del Comité Ejecutivo de FECODE en el día de hoy hemos tenido reuniones con diferentes organizaciones sindicales, caso concreto en el departamento de Antioquia, reuniones con todas las subdirectivas. En este paro estaremos haciendo caravanas, estaremos haciendo movilizaciones en carro, en todo tipo de vehículos, con expresiones culturales, folclóricas, pero también con plantones de manera pacífica y democrática. Pero queremos garantizar que vamos con todos los protocolos, todas las medidas de bioseguridad establecidas en la norma por el mismo Ministerio de la Salud y las autoridades correspondientes. Este paro tuvimos que hacerlo porque el gobierno nacional viene con el propósito de arrasar con nuestros derechos y reivindicaciones, de negarle al pueblo lo que le tiene que dar y más bien favorecer a los grandes monopolios financieros. Es lo que quiere el gobierno. En vista de esto, hemos acordado una serie de aspectos importantes. Por ejemplo, vamos a exigir con la movilización que se reactiven las negociaciones del pliego radicado por el Comité Nacional de Paro. Recordemos que las centrales obreras primero radicaron un pliego de peticiones de más de 100 puntos y que luego lo hemos sintetizado en 6 puntos. Precisamente el punto 4 es el que hace referencia a la educación. Es en donde las centrales obreras respaldan la posición del Comité Ejecutivo de FECODE y de los maestros de las organizaciones sindicales de rechazar el llamado a la presencialidad como modalidad de alternancia sin responsabilidad alguna, sin cumplir con todos los protocolos que tiene que cumplir el gobierno. Un gobierno que hoy quiere descargar la responsabilidad en los entes territoriales. Y
por la vía de la constitución política colombiana. Es el Estado el que tiene que, en estos momentos de crisis y de pandemia, ayudar a salvaguardar la salud y la vida de los colombianos. No puede entregar esas potestades y facultades y obligaciones a quienes menos tenemos poder y fuerza. Vamos a adelantar una jornada por la vida y la educación en condiciones de dignidad para demostrar de cómo la política educativa, la política laboral del presidente Duque y la ministra de Educación van en contravía a los intereses de la niñez, de la juventud, de la comunidad educativa. Es un gobierno que está negando recursos a la educación pública, un gobierno que se está aprovechando de la pandemia para legislar a su favor y a favor de las clases poderosas y en contra del pueblo colombiano. Un gobierno que no garantiza a las comunidades educativas las mínimas condiciones de bioseguridad requeridas para preservar la vida. No tiene las condiciones mínimas para evitar un contagio masivo. Ya hoy, lamentablemente, escuchamos voces del mismo gobierno departamental de Antioquia que van a tener que cerrar nuevamente la ciudad en algunos sectores que habían abierto, porque disminuye la capacidad de las camas UCI, aumenta el nivel de riesgo, aumenta el nivel de muertos, y no solamente esto se ve en Antioquia, sino en todo el país. Por eso nosotros no creemos en el diagnóstico que está levantando afanosamente el gobierno nacional en cabeza de su ministra de Educación y a través de algunos secretarios de Educación, para que se diga en unas encuestas amañadas que sí hay condiciones para regresar a la presencialidad. Es por ello que desde el Comité Ejecutivo de FECODE estamos proponiendo al gobierno nacional que nos permita levantar un diagnóstico sobre la realidad que se vive hoy en las instituciones educativas, que nos permitan registrar las fallas reales que se presentan, las necesidades y los requerimientos que hay en las mismas instituciones. FECODE por eso está llamando a toda la dirigencia, a los activistas, a que hagamos nuestro propio censo, a que establezcamos la cantidad de necesidades, y los sindicatos regionales tienen que hacer esto, diseñar e implementar un formato especial para nosotros poder tener un diagnóstico, un estudio claro y preciso con cifras y datos para demostrarle una vez más al gobierno, porque ya lo hemos hecho, que en las instituciones educativas hoy no existen las condiciones para un llamado a la presencialidad como modalidad de alternancia de manera irresponsable. De otra parte, con este paro tenemos que atender el problema de la salud. Vamos a exigir que haya una salud con dignidad para el magisterio. Nosotros la ampliamos para la población también. Hoy los hospitales, las clínicas públicas están abandonadas. Ha quedado develado en medio de esta pandemia que el gobierno no invierte los recursos que tiene que invertir en la salud del pueblo colombiano, ni mucho menos en educación, ni saneamiento básico, ni agua potable. Por ello, para responder una parte de sus preguntas, que en qué van los acuerdos firmados con FECODE en el año anterior, los inmediatos, queremos decirle que en uno de los puntos básicos, el punto primero, en cuanto a la financiación de la educación pública, se estableció que el gobierno nacional con FECODE, para garantizar a los niños, las niñas, los jóvenes, el derecho fundamental a la educación pública con calidad, financiada y administrada por el Estado, había que hacer una reforma constitucional consensuada al sistema general de participaciones para poder así incrementar real y progresivamente los recursos financieros que permitan garantizar el cierre de las brechas. Habíamos hablado nosotros de 6 brechas, pero ya van más de 6. Habíamos dicho en esa época que había una brecha inicial que era la del acceso universal a la educación. Hoy el gobierno no está destinando los recursos necesarios para recoger a los 3 millones de niños que están en las calles, que están en las minas, que están en los campos recogiendo café, en los semáforos, y que no están en las aulas escolares. Queremos que esa brecha se cierre entre las posibilidades que da el gobierno y lo que se necesita para que los niños todos retornen a las clases y con buenas condiciones dignas. Hay una gran brecha. Lo otro, lo de la canasta educativa. El gobierno no da lo que tiene que dar.
Cuando el gobierno tiene que dar, por ejemplo, para un niño de preescolar 5 millones de pesos al año, el gobierno solamente está dando 2 millones y medio, 3 millones de pesos. El resto de recursos para el sostenimiento de un niño en las instituciones educativas tienen que buscarlo los padres de familia mediante bonos, mediante rifas, mediante venta de tamales, o a lo sumo los rectores convirtiéndose en gerentes y en vendedores de rifas. El gobierno tiene que cerrar esa brecha. Otra brecha tiene que ver con la de la jornada única. El gobierno quiere inaugurar jornadas únicas sin las mínimas condiciones. Le agradezco, amigos Fernando y Edison, me avisan cuando me falte 2 minutos, 3 minutos. La implementación de la jornada única. El gobierno no está dando lo que tiene que dar para implementar una jornada única con dignidad y calidad. Está haciendo una burla a los niños y a los jóvenes que van a las instituciones educativas bajo el supuesto de la jornada única. Otro tema, otra brecha grande es la relación técnica alumno-docente y alumno-grupo. El gobierno tiene que mirar el número de estudiantes por grupo, el número de estudiantes por docente, tal como ocurre en otros países avanzados, Cuba, Finlandia, donde el número de estudiantes es el apropiado para que el educador desarrolle una tarea pedagógica con calidad y dignidad. Otro tema es la infraestructura educativa. Hoy en el departamento de Antioquia y en muchos departamentos del país encontramos un abandono total en la infraestructura. Hemos visto en los programas oficiales de ADIDE y de FECODE cómo podemos demostrar que el gobierno no le mete la mano a las instituciones educativas de hace 50 años, poniendo en riesgo la salud y la vida de los niños, los jóvenes que asisten allí, sobre todo en la zona rural. La educación rural es una gran brecha que hoy se ha visibilizado más con esta pandemia. La educación rural está abandonada. Los niños no tienen los recursos, no tienen la conectividad ni las condiciones requeridas para hacer un trabajo pedagógico con calidad. Y una brecha que no está contada, que es nueva y que la hemos detectado en el día de hoy, es precisamente la brecha de la conectividad y falta de elementos tecnológicos para que los niños puedan adquirir el conocimiento en forma eficaz. Esas 7 brechas se cerrarían solamente el día que se dé trámite a un proyecto de ley que tenga que ver con una reforma constitucional a los artículos 356 y 357 que garantice más recursos para la educación, salud, saneamiento básico, servicios públicos y agua potable. El gobierno no ha querido cumplir ni siquiera lo que estableció el Plan Nacional de Desarrollo en su artículo 188, que obligó a conformar una comisión para la revisión del Sistema General de Participaciones. Una comisión que quedó en que la integraría a los 6 meses para comenzar a redactar el proyecto, para así garantizar más recursos para el Sistema General de Participaciones. En esa comisión de alto nivel debería estar el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo y, lógicamente, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. También las organizaciones de los municipios, los alcaldes, los gobernadores deberían estar en esa comisión de alto nivel. Pero el gobierno no quiere poner a rodar esa propuesta. Antes, por el contrario, se fue al Senado de la República y radicó un proyecto que es el 185, proyecto de presupuesto para el próximo año, donde de los 314 billones o 312, parece que lo ha bajado, toma una suma considerable de 75 billones de pesos para el servicio de la deuda y solamente deja para la inversión social 53 billones de pesos. Creemos que esto es una gran irregularidad. Entonces, el gobierno no quiere apropiar los recursos, no quiere cumplir los acuerdos. Como usted me lo preguntaba, que cómo van los acuerdos. Ese es el primer punto del cual se derivan todos los demás puntos. Por eso nosotros, en cuanto al derecho a la salud con dignidad para el magisterio y para que se inicie el estudio y la construcción de la propuesta frente a los nuevos términos de periodo de contratación, tenemos primero que garantizar que el gobierno apropie más recursos, más presupuesto para la salud. Estamos exigiendo al gobierno nacional que cumpla todos los acuerdos, sobre todo el relacionado con el estatuto docente único, con el fortalecimiento de la educación pública, con el pago de las deudas
Ya salió un decreto, el 1236, que tiene que ver con las normales. Ese es un logro, si no es excelente, es bueno, pero eso se debe gracias a la pelea y a la presión que hemos hecho desde la organización sindical FECODE. El punto de medicina laboral, de la atención de las enfermedades profesionales, la reglamentación del decreto 1655. Ese es un punto básico. El gobierno hoy no ha querido meterle la mano al establecimiento de las enfermedades profesionales y enfermedades laborales. Ha hecho unos contratos en estos días con algunas entidades para atender supuestamente solamente algunas actividades como exámenes de ingreso, exámenes de egreso para los juegos, pero nunca cumple con lo establecido en el decreto 1655. Esos temas que estaban en los acuerdos, como las recomendaciones médico-laborales, el pago de las deudas, como yo lo decía, el pasivo prestacional, no lo ha cumplido el gobierno. El gobierno no cumple con los giros que tiene que hacer para el proyecto de alimentación escolar, transporte escolar, ni mucho menos controlar los estados de corrupción que se han presentado. Como les decía al principio, uno de los grandes objetivos de este paro es respaldar la huelga de los compañeros de Sintra de Carbón y la movilización que tienen proyectada los hermanos indígenas, que ya hoy están en Cali esperando que el presidente Iván Duque se acerque. El gobierno no ha querido atender el clamor y el llamado de los indígenas. Nosotros seguimos rechazando la alternancia, entonces seguimos llamando a la desobediencia civil, pero seguimos diciendo entonces que este paro es justo porque los trabajadores del pueblo colombiano están siendo menospreciados por el presidente Duque y por el gobierno nacional. Agradecemos el apoyo que nos vienen dando las centrales obreras, el Comité Nacional de Paro, y les cuento que estaremos en caravanas el día 20 acá en el departamento de Antioquia. La situación va a ser así. Nos vamos a concentrar el día 20 de octubre en 2 caravanas, 2 sitios. En Primavera Caldas, una concentración donde van a llegar los compañeros de todo el suroeste, van a llegar los compañeros de la Unión de Maestros del Chocó. Otra concentración se hará en Bello, donde nos concentraremos con los compañeros que vienen del occidente antioqueño, occidente cercano, con todos los educadores de área metropolitana del norte de Antioquia. Nos estaremos concentrando allí en Bello para partir en movilización, y ya sobre esto sí nos estará hablando el compañero Jaime Montoya, que es uno de los que está coordinando esta actividad del día 20 de octubre. No esperes a que tu salud se deteriore. En Nueva EPS te invitamos a que, frente a cualquier síntoma relacionado con COVID-19, como tos seca, fiebre, dolor de cuerpo y dificultad para respirar, te comuniques de inmediato con nuestro numeral 961 o a la línea gratuita nacional 018 930 100. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Si tienes dificultades para estar al día con el pago de tu factura de servicios EPM, ahora puedes abonar a tu factura para que no tengas que pagar en un único momento, porque podrás realizar abonos parciales para pagar una o varias facturas que tengas pendientes. Y si tienes tus servicios suspendidos o cortados, podrás realizar la cantidad de abonos necesarios para restablecer tu servicio. Accede a este beneficio a través de nuestra página web www.epm.com.co, ingresando a transacciones rápidas o a nuestra asesora virtual EMA. EPM. Por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. Continuaremos siendo solidarios con la población más vulnerable, el sector salud y la comunidad educativa. Solo la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones garantizará el incremento de los recursos para salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores y los colombianos. Unidos vamos con FECODE. Continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, y le recordamos a todos nuestros oyentes que el próximo 20 y 21 de octubre tendremos jornada de movilización. A propósito de este tema, una de las razones por las cuales saldremos a las calles será sobre esos proyectos de ley lesivos, no solamente para los docentes, sino también para la comunidad en general. Omar Arango Jiménez, ejecutivo de FECODE, nos pone en contexto.
Hay alrededor de 26 proyectos que nos tocan, nos afectan. Pero para sintetizar, hay uno que toca con la ley 115, que toca con la autonomía que nos da la ley 115 de 1994, y es ese proyecto 094, un proyecto que habla de educación en casa, que es del partido de gobierno, si no estoy mal es de Paloma, Valencia, Home School. Consiste enfáticamente en que se siga ya las clases desde la casa, pero atendida por instituciones, dicen, públicas y privadas. Es decir, están abriendo el campo para poner en segundo plano la educación presencial y adecuar las instituciones educativas, a lo cual nosotros no le queremos hacer el juego nunca. Nosotros consideramos que las clases presenciales para nosotros son las que se tienen que seguir dando. Que nosotros ahora mismo no queremos volver a la presencialidad porque no hay condiciones, porque hay un alto riesgo para nuestra salud y nuestra vida. Pero nosotros queremos es que los niños vuelvan a las instituciones educativas porque ese es su centro natural para recibir el conocimiento, para encontrarse con los niños. Entonces ahora el partido de gobierno, aprovechándose de la situación de pandemia, quiere hablar de una educación toda desde casa. Pero esa educación desde casa la quiere hacer a través de personas inclusive no formadas pedagógicamente. Cualquier persona puede acompañar a los niños en la educación desde casa, y esto es una irresponsabilidad y nosotros esto no lo podemos entregar. Nosotros vamos a rechazar ese proyecto de ley 094. El otro proyecto tiene que ver con los preescolares. Ya nosotros ganamos en el acuerdo, quedó establecido en el acuerdo que el gobierno organizaría el preescolar de 3 grados para los niños colombianos. Y no como ahora, que los niños solamente van a un grado de preescolar. Nosotros hemos dicho que no, y quedó establecido en los acuerdos que habría una transición. Habría un nivel de jardín y ya habría un nivel de prejardín. Y que está establecido que hay una cobertura establecida. Hay una cobertura establecida, el 80% se cubriría en el año 2021 y en el 2022 estaría el 100% de transición. Que en el 2022 se cubriría el 7.5% de jardín y el 20% en el 2023. En prejardín se haría también de manera gradual hasta terminar el 2025. Y el gobierno junto con FECODE irían evaluando el avance de estos 3 grados de preescolar hasta tener una cobertura total de que todos los niños puedan tener sus 3 grados de preescolar, y no como ahora que lo reciben solamente a los 5 años y solamente un grado de preescolar, lo cual no es igual a la propuesta que ganamos en los acuerdos del año 2019. Pero el gobierno ahora se viene con una propuesta, y es de hacer un solo grado de preescolar. Y ese solo grado de preescolar iría unido a la ley de infancia, los primeros comienzos, como se tiene en Medellín, comienzo inicial, y solamente eso, y tumbaría los acuerdos ya firmados. Nosotros exigimos que se respeten los acuerdos y que ese proyecto se archive. El otro que usted menciona es el proyecto 010, que toca con la salud y toca con el régimen especial y el régimen exceptuado de nosotros los educadores, y toca con otros regímenes exceptuados que hay en el país, incluyendo el de los militares. Entonces el gobierno con este proyecto 010 lo que quiere es entregar a unas pocas EPS el manejo del presupuesto sin tener en cuenta el cuestionamiento que hoy tienen las EPS, que están en líos de corrupción, mal manejo de los recursos. Entonces el gobierno lo que quiere es concentrar todo el poder en solo 10 EPS, darle el poder, los recursos, los dineros a 10 EPS que administran la salud de los colombianos. Y quiere acabar con el régimen exceptuado que nosotros tenemos y el régimen especial. Por eso también rechazamos ese proyecto de ley 010. Y lo más grave es que da la opción, quiere acabar con nuestro régimen especial establecido en la ley 91 de 89. Quiere acabar con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, cuando da libertad a los educadores para que escojan su prestador del servicio médico. Ahí entraría a jugar el negocio y se debilitaría el seguimiento a la vigilancia, la atención a la prestación del servicio médico.
Por eso esos proyectos de ley nosotros los rechazamos. Hay otros que tocan con la autonomía que hemos logrado en la ley 115 de fortalecimiento de la educación pública. Por su parte, el presidente de la CUT Antioquia, Jaime Montoya, explicará cómo desde las diferentes organizaciones sociales, además obviamente de ADIDA y FECODE, se unirán a esta gran movilización del 20 y 21 de octubre y qué estrategias se vienen fomentando para ir en contra de todas esas reformas y propuestas que son lesivas para el gremio trabajador. En el Comité Nacional de Paro lo que se programó con todas las centrales obreras, con las demás organizaciones sociales que están formando parte en estas luchas, consiste precisamente en que el día 21 específicamente sea de gran impacto ante la negligencia del gobierno, ante su negativa de responder los puntos del pliego de emergencia, y entonces estamos para aumentar el escalonamiento de la movilización en el sentido de que ya forzados nos va a tocar a cuidarnos mucho, pero a salir a las calles, a las movilizaciones. No ha sido suficiente las inmensas caravanas que hemos venido realizando y entonces vamos a aumentar en capacidad de movilización. Tenemos con que todo el mundo está indignado frente a todas estas medidas del gobierno en contra del pueblo y a favor de las grandes empresas y los bancos, y entonces vamos a tener unas movilizaciones supremamente grandes. Se va a privilegiar que tengamos grandes concentraciones en un solo sitio, en cada una de las regiones, con el fin de articular eso. Aquí en Antioquia, por las condiciones en las que estamos, pues por supuesto tenemos que el trabajo principal por parte del Comité Departamental de Paro en el Valle de Aburrá, pero desde la Central Unitaria de Trabajadores estamos haciendo un trabajo para que, por ejemplo, este próximo sábado podamos articular también en Urabá, en apartado exactamente con dirigentes sindicales y sociales de la región, el trabajo que tenemos que hacer para el 21 de octubre también en esas regiones. Otro tanto lo estamos buscando por el oriente antioqueño, más concretamente en Río Negro, pero de todas maneras pues estamos tratando de que confluya la movilización con un impacto tal que nos deje el precedente para lo que debe ser el próximo 21 de noviembre, que es un año después de esa apoteósica movilización que comenzamos en el año pasado y que aspiramos ahora con mayor razón frente a todas estas medidas en contra del pueblo por parte del gobierno y en exigencia a que se negocie el pliego de emergencia. Vamos a generar pues por supuesto un gran impacto. Aquí ya tenemos determinado, aparte de lo que ya ADIDA ha estado establecido para los 2 días 20 y 21, lo de las caravanas que citó Omar el día 20, las 2 caravanas que salen del norte y del sur, y para el 21 una concentración en el Parque de las Luces. La pretensión es que todos los demás movimientos nos podamos organizar en el Parque de las Luces, realizar esa gran concentración allí, llenar esa Plaza de las Luces, porque tenemos con que las condiciones están para eso, con las medidas de seguridad que nos tenemos que cuidar al máximo. Allí vamos a llevar implementos, inclusive cosas que tengan que ver con esto de la protección, el distanciamiento, ¿no es cierto? De tal manera de que generemos un impacto que no va a ser solamente en Medellín. Aspiramos, como ya dije, que en apartado se haga algo con los municipios de la zona, aspiramos que en Río Negro otro tanto con los municipios del oriente, y a nivel nacional, pues todos estamos en estos preparativos. Entonces podemos contar que no solamente en las capitales de los departamentos, de todas, en su totalidad, articulado por lo que venimos haciendo con la Central Unitaria de Trabajadores, vamos a hacer unas movilizaciones muy grandes, y nosotros aquí en Antioquia tenemos que corresponder a la altura, para lo cual les estamos pidiendo el máximo apoyo en cuanto a la comunicación, que mucha gente sepa de esta gran concentración que vamos a hacer el 21 de octubre en el Parque de las Luces, y que nos inviten a acompañar a mucha gente.
Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Todos podemos prevenir el COVID-19. No olvides lavar tus manos con agua y jabón durante 20 segundos cada hora. Utiliza siempre el tapabocas y si tienes síntomas como tos, dolor de garganta, debilidad, dificultad para respirar o has tenido contacto con alguien que presente estos síntomas, comunícate de manera inmediata con nuestra línea de atención exclusiva, numeral 961. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Si tienes dificultades para estar al día con el pago de tu factura de servicios EPM, ahora puedes abonar a tu factura para que no tengas que pagar en un único momento, porque podrás realizar abonos parciales para pagar una o varias facturas que tengas pendientes. Y si tienes tus servicios suspendidos o cortados, podrás realizar la cantidad de abonos necesarios para restablecer tu servicio. Accede a este beneficio a través de nuestra página web www.epm.com.co, ingresando a transacciones rápidas o a nuestra asesora virtual EMA. EPM, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. Porque la vida y la salud están primero, la educación pública continuará en clases desde las casas. No a la alternancia. Exigimos al gobierno nacional garantías para los derechos y las necesidades de la población. Renta básica ya. Por el respeto del patrimonio público. Por la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día, escuchando hoy al ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez, y al presidente de la CUT Antioquia, Jaime Montoya, sobre los argumentos por los cuales debemos salir a las calles y apoyar este gran paro nacional del 20 y 21 de octubre. Continuemos entonces escuchando a Jaime Montoya, presidente de la CUT Regional Antioquia. La historia ha demostrado que son las grandes movilizaciones las que permiten esos cambios sustanciales, estructurales que se tienen que presentar. Estoy hablando de movilizaciones inmensas que han provocado inclusive revoluciones que la mayoría de ellas no han sido pacíficas. Pero nosotros estamos bajo unas condiciones en las cuales lo que queremos es posibilitar, valiéndonos de las movilizaciones, armar un frente lo suficientemente grande, con muchos sectores. Aquí cabe mucha gente. Aquí los únicos que no caben son aquellos representantes del capital financiero internacional, precisamente los que le sirven en el gobierno de Colombia a los designios del Imperio del Norte para que se apliquen sus políticas y no las nuestras. Y frente a eso, lo que tenemos es la movilización. Es la única arma bajo las condiciones actuales, es bajo la Constitución colombiana, pacíficas en el marco de la civilidad, y eso nos ha caracterizado en todas las movilizaciones y lo seguiremos haciendo así. En esa medida vamos construyendo ese gran frente que permita de paso entre paso, con las diversas movilizaciones que estamos realizando, ir cohesionando un gran trabajo para que se generen grandes movimientos, porque este problema es estructural. Nosotros vamos en respuesta a la arremetida contra el pueblo, con una reforma laboral, con una reforma pensional, con una reforma tributaria, todas ellas absolutamente regresivas, es decir, condenando al pueblo y privilegiando a las minorías que gobiernan este país.
Entonces, para ello es menester que tengamos un gran frente, un frente supremamente vasto y fuerte que permita enfrentar ya de manera estructural, porque el problema es el modelo económico que nos están aplicando, el problema es el asunto de la soberanía. Nosotros no somos una nación soberana, aquí se hace los designios norteamericanos y por tanto, y lo ha demostrado la historia en el planeta, naciones que han logrado recuperar su soberanía han podido pegar, muchas de ellas, grandes saltos hacia el desarrollo, como por ejemplo China actualmente y muchas otras naciones que demuestran que sin ese aspecto de la soberanía es imposible que una nación, que un pueblo arme su propio proyecto económico y social en beneficio de las mayorías y no de las minorías como ocurre ahora. En esas estamos, valiéndonos de la movilización, y por eso lo del 20 y el 21 de octubre, por eso el escalonamiento del que hablaba, de lo que va a ser significativamente grande el 21 de noviembre, un año después de esas inmensas movilizaciones, todo el mundo en las calles reclamando sus derechos, cansados de toda esa, de la manera como acumulan ellos allá y de frente, ¿no es cierto? Y toda la corrupción, todas estas cosas, la gente se indigna, y eso es precisamente nuestra responsabilidad. Las organizaciones que luchamos por los derechos de los trabajadores y del pueblo, nos corresponde aunar todos los esfuerzos para que se conforme ese frente tan grande que empieza a dar respuesta a soluciones más estructurales que necesita el país. Y ya para finalizar, escuchemos a Omar Arango, ejecutivo de FECODE, quien hace una invitación a todas las personas a que apoyen este paro del 20 y 21 de octubre por la paz, la democracia, el cumplimiento de los acuerdos entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional y muchos otros motivos muy bien argumentados por el Comité Nacional de Paro. Creemos que en este paro debe participar todo el mundo, todo educador que sea afectado por la política de este gobierno, sea educador 12, 78, 22, 77, provisional, pensionado, retirado inclusive, pensionado activo, debe estar allí en ese paro, porque es un paro por la vida, es un paro por la democracia, es un paro por el respeto a los derechos que hemos adquirido a través de toda la historia. Entonces hay que estar en ese paro. Un paro por la salud, por el Estado de Derecho, hay que estar ahí en ese paro, que está siendo atacado por diferentes flancos. Ustedes han visto, hemos visto los acontecimientos últimos que se han presentado, son insólitos, de cómo se manipula la justicia, cómo se quiere controlar la justicia, las ramas judiciales o las decisiones judiciales para precisamente ir en contra, dando malos ejemplos de la establecido en la Constitución política y en contra de la justicia. Entonces hay que estar ahí en ese paro, además porque estamos rechazando la alternancia a la cual quieren obligar a algunos gobernantes. Nosotros creemos que aquí deben estar en ese paro las asociaciones de padres de familia, como en efecto están apoyando los organismos de gobierno escolar, llámese consejos directivos, consejos académicos, deben estar ahí. De igual manera, las acciones comunales deben estar con nosotros también. Los trabajadores afiliados a las organizaciones sindicales en razón de que son trabajadores activos y vinculados, pero también los desempleados, porque precisamente en el pliego de emergencia presentado por las centrales obreras hay un punto que le interesa a los desempleados, a quienes le rebajaron el salario. Es el punto de la renta básica, entendida la renta básica como un subsidio que entregue el gobierno, no a manera de crédito. Porque si yo le entrego a usted un recurso para que le dé comida a los niños hoy, pero mañana me lo tienes que pagar con intereses, tú mejor no me lo recibes. Y prefieres mejor que tu niño se muera. Porque entonces no vas a tener la opción de vivir tranquilo. Por eso la gran cantidad de problemas de salud mental que se vienen presentando hoy, las dificultades por violencia intrafamiliar que se dan al interior de los hogares, lo entendemos nosotros como dirigentes, es causado por el gobierno, porque el gobierno no ha querido aprobar esta propuesta de las centrales obreras de una renta básica, un salario mínimo legal vigente para 9,000 personas que hoy están necesitando. Pero detrás de esas 9,000 personas
Hay 30 millones de personas que están pendientes de ese subsidio. Por eso nosotros estamos reclamando al gobierno que apruebe y tramite esa renta básica por 3 meses, que sea un salario mínimo, y luego por otros 3 o 2 meses que sea la mitad del salario mínimo, para que por lo menos haya estabilidad en los hogares y se eviten los problemas que hoy se vienen dando, serios problemas por el abandono del Estado. Por eso, amigo Edison, debemos estar todos participando de ese paro. Como lo decía mi compañero Jaime Montoya, la orientación es a que en cada municipio se formen caravanas con todas las medidas de bioseguridad, no más de 4 personas en cada vehículo, ojalá 2 nada más, con todo su tapaboca, caretas y mascarillas si la tienen, los elementos como gel, alcohol, si es que los pueden conseguir, aunque los sindicatos estamos colaborando también con esto. Entonces las subdirectivas municipales en cada municipio deben hacer sus caravanas, pero hay una iniciativa muy buena, como la iniciativa que tienen en el Bajo Cauca, por ejemplo, en el oriente antioqueño, en Urabá, de concentrarse en un solo municipio. En Caucasia habrá una concentración de caravanas que vienen de todos los municipios del Bajo Cauca, y eso nos parece excelente, porque FECODE, la Junta Directiva Centrales, las mismas subdirectivas están financiando este tipo de actividades. Lo importante es que ese día nos pronunciemos, nos manifestemos con una salvedad, eso sí, toda la actividad que vamos a hacer esos días 20 y 21 es pacífica. Nosotros no vamos a prestarnos para que haya violencia y el gobierno aproveche y ataque a los dirigentes sindicales y a quienes participamos de esta jornada de protesta los días 20 y 21. Vamos a estar ahí, la invitación cordial para que todos le metamos fuerza y, como usted le decía, eso no solos, vamos con los estudiantes, vamos con los padres de familia, vamos con la comunidad educativa. En Nueva EPS nos adaptamos y evolucionamos por la salud de nuestros afiliados. Desarrollamos un ecosistema de servicios para facilitar tus consultas y solicitudes. Asesor a un clic, portal transaccional, asesora virtual EVA, aplicación Nueva EPS móvil, línea gratuita de atención al afiliado y línea exclusiva COVID-19 usando el numeral 961 www.nuevaeps.com. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. FECODE reconoce la invaluable labor de los trabajadores de la salud. Por eso, hoy más que nunca, se requiere la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que incremente los recursos de salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Durante esta pandemia, quedémonos en nuestras casas. Unidos vamos con FECODE. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.